soñar, puedo caminar, tengo libertad. Es que ahora puedo soñar, levantarme a creer, por ver realidad. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo, eso dirán, alegre estoy. Y ahora mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Y ahora puedo soñar, mi Dios, los sueños que me das a mí. Disponerme a vivir, Señor, tu propósito para mí. Padre Santo, Altísimo Señor Dios Todopoderoso, Padre bueno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que este día, Señor, nos hemos puesto de acuerdo, presencial y también virtualmente, los que están allá, papi lindo, recibiendo esta señal, para agradecerte por todo, Señor. Muchas gracias. Tú nos lo has dado todo, no nos ha hecho falta nada, que se entiende nada. Eres maravilloso, eres precioso, eres grandioso, Señor. Y perdónanos, papi lindo, perdónanos por todo aquello que aún sabiéndolo hacer, no lo hemos hecho. Perdónanos de todo corazón, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, sé tú en nosotros. Nos negamos a ser nosotros. Queremos que te oigan y te vean a ti en nosotros, Padre Santo. Y hoy reconocemos nuestra debilidad delante de ti. Somos frágiles, somos pecadores, precioso Dios, pero alcanzados por la gracia a través de tu Hijo Jesucristo, precioso Dios. Muchas gracias. Ayúdanos, Señor, socórrenos. Queremos resistir, soportar, vencer la tentación, Señor, en todas nuestras debilidades, para que tu nombre se glorifique, Señor, y venga un óleo de gozo y de mayor bienestar a nuestra vida, más allá de la misericordia tuya, esa bendición que necesitamos, que proviene de ti, que dice tu palabra, que no añade con ella tristeza a nuestra vida. Muchas gracias. Padre Santo, hoy ponemos, Señor, en tus manos este servicio, papi lindo. Y bendecimos, Señor, y bendice con nosotros a tu iglesia, a tu pueblo Israel, a nuestra Guatemala, a todas las naciones de la tierra, de nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha, a cada familia congregada presencial y virtualmente, a cada persona, papi lindo. Bendícenos, necesitamos tu bendición, Padre bueno. Y la mayor bendición quizás no sea material, Padre bendito, ya lo entendimos. Quizás sea el que tú nos reveles, papi lindo, aquellas áreas en las que no estamos bien, para que sean puestas a tus pies y sean restauradas, renovadas, edificadas. Precioso Padre Santo, te amo, papi lindo, con todo mi corazón yo te amo. Dígaselo, dígaselo. Padre Santo, eres maravilloso, Señor. Es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que oramos a ti y te damos las gracias, Señor. Amén, precioso Padre. Gracias, Señor. Y vamos a declarar también, hermanos, lo que hemos creído en nuestros ministerios, en nuestra congregación, y vamos a decir: hoy escudriñaré la palabra de Dios.
Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Hagamos el mayor esfuerzo que podamos, hermanos, para prestar atención a lo que nuestro Señor tiene para darnos a conocer el día de hoy. Tengo un dulce al lado, mueva sus manos, mueva sus pies, estírese, haga algo, pero tratemos de estar pendientes de lo que nuestro Señor tiene para darnos a conocer, porque sabemos que podemos estar muy cansados, en algún momento puede estar ahí presente el sueño. Sin embargo, voy a tratar de ser breve con lo que nuestro Señor nos da a conocer el día de hoy. Vamos a empezar con una pequeña historia en la que se nos dice que había una vez un hombre, era un minero, trabajaba en la minería, y trabajaba en una mina de oro. Cada día se la pasaba horas y horas cavando, picando, y aunque la mayoría del tiempo solo encontraba piedras, solo encontraba tierra, pues esta persona no se detenía, seguía trabajando. Muchos de sus compañeros se rendían al cabo de algún tiempo, de algunos días, y se terminaban yendo, cansados de no poder observar ningún resultado de esto que ellos estaban esperando. Pero él, con paciencia, con perseverancia, seguía escarbando, y un día un joven minero le preguntó: ¿por qué sigues excavando? ¿Por qué sigues buscando cuando nunca encuentras oro? El hombre solo se sonrió y le respondió: yo sé que el oro está, yo solo tengo que ver minuciosamente, yo solo tengo que buscarlo, yo solo tengo que tener paciencia, solo tengo que escudriñar a fondo lo que está acá. Y nada podía detener la búsqueda de este minero. Era la prioridad de este minero el poder conseguir este oro. Y pues un par de semanas después de mucho trabajo, en contra de todo pronóstico y de todo lo que parecía, pues el hombre finalmente encontró vetas, menas, filones, como se dicen, es decir, piedras con oro, y estas las más grandes que se habían podido encontrar en ese lugar. Hace unos días yo también, hermano, salí a un parque que tenemos cerca de la casa, y me recosté sobre un árbol que había ahí, que a simple vista, un árbol normal, un simple árbol, con uno que otro insecto caminando sobre la corteza. Y justamente estos impulsos que en algún momento nos dan, empecé a quitarle la corteza al árbol, y en una de estas quito un pedazo de corteza y empiezo a ver algo blanco ahí. Me acerco un poquito para poder observarlo con minuciosidad, un poquito más de cerca para ver de qué se trataba, y me doy cuenta, que eran huevos. No sé si eran de termitas, no sé si eran de hormigas, pero eran unos huevecillos blancos que a simple vista parecía un tronco simple, un tronco común. Sin embargo, al ver las profundidades, al quitar esta corteza que nosotros tenemos, esto que a simple vista se nos muestra, pues damos cuenta que se trataba también del hogar, de la incubadora de los huevos de este insecto. La palabra escudriñar, hermanos, y que es justamente de lo que vamos a platicar, decíamos, un poquito el día de hoy, como bien lo dice la declaración que hemos dicho hoy escudriñaré la palabra de Dios, y es esta palabra la que tiene que guiar nuestras vidas, es esta palabra la que nos tiene que mostrar que es lo que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros, hemos dicho. Y entonces la palabra escudriñar, etimológicamente, es decir, el origen de ella, es del latín escrotium, y también en griego erenao, que quiere decir indagar o hacer un examen minucioso. Originalmente esta palabra era utilizada en el sentido de poder rebuscar en cosas pequeñas, o incluso también se le daba el sentido de poder buscar entre algo que no servía o algo que no tenía mucho valor. Sin embargo, al evolucionar, al pasar del tiempo, se termina convirtiendo en una palabra que se utiliza para poder examinar, decíamos, o para poder investigar con mucha atención y con mucho detalle. El día de hoy, hermanos, el mensaje de la impartición tiene por título: escudriñar la palabra es básico para ser transformados. Es que, hermanos, si nosotros no vamos a la palabra, si nosotros no vamos buscando a ese altísimo Dios Trino en esta palabra, ¿de qué le vamos a dar al Espíritu Santo para que nos muestre todo esto que hemos dicho? Para que haya este crecimiento, cuando vayamos en esta transformación,
que se presenta en la vida del ser humano es justamente porque el Espíritu Santo está manifestándose allí. Es que decíamos, hermanos, el Espíritu Santo se alimenta de esta palabra y mientras no haya palabra para el Espíritu Santo, hermanos, no va a haber crecimiento tampoco para él. Entonces nosotros ahí es donde nos podemos entender que por mucho que una persona diga que sirve, que por mucho que diga que es cristiano, si no hay palabra del Altísimo Dios en la vida de esa persona, por lo tanto no hay crecimiento del Espíritu Santo, entonces tampoco no va a haber transformación en esta persona. ¿Por qué? Porque las manifestaciones van a seguir siendo las manifestaciones humanas, manifestaciones carnales, influenciado por el mundo, influenciado por su propia naturaleza o incluso también por el reino de las tinieblas. Entonces, hermanos, vemos cómo todo lleva un hilo, cómo todo va de la mano, cómo todo es parte de, y no podemos poner un ladrillo por encima de algo si por debajo no hay nada. Entonces, hermanos, en algún momento nuestro Señor puede ser muy misericordioso y Él es soberano, y lo hemos dicho, hermanos, y Él puede usar, Él puede utilizar a la persona que quiera, pero decíamos, Él usa a quien quiera, cuando quiera, como quiera. Su palabra dice que Él utiliza hasta las piedras, es decir, Él puede utilizar lo que en su soberanía a Él se le antoja utilizar para poder hacer cumplir su propósito en alguien, o para poder hacer cumplir el propósito dentro del cuerpo de Él acá en la tierra, que es su iglesia. Cuando sea nuestro servicio, que eso sí es bien diferente a ser usados por nuestro Señor, y claramente que nosotros también hemos dado un mensaje alrededor de esto acerca del uso y del servicio, y que claramente cuando nosotros somos usados porque estamos buscando hacer la voluntad de nuestro Señor, esto se acerca más al servicio que al simplemente ser usados por Él, porque hemos dicho, el ser usados, nuestro Señor usa a cualquiera, y hemos dicho, llámese líder, cristiano, servidor, esté en las diferentes áreas de algún ministerio, Él puede usar a nuestro Señor si a Él se le antoja de esa manera, cosa que no significa que esta persona esté completamente bien delante de nuestro Señor, porque hemos dicho, la misericordia de Él es así, la soberanía de Él es así. Sin embargo, esta misericordia va a llegar a un punto en que se va a agotar, va a llegar a un punto en que se va a acabar, y se va a dar a luz, se va a mostrar, también lo dice la palabra, todo aquello que había en esta persona. Y ahí es donde nos sorprendemos y nos decimos, bueno, pero ¿y este qué le pasó? Si este era aquí, si este era allá. Pero también la palabra nos dice, estaban entre ustedes, pero no eran de ustedes. Entonces, hermanos, cuando nuestro servicio, ese que decíamos, sí es algo bien diferente, sea lo que se está manifestando en nuestras vidas, es porque nosotros estamos mostrando esa disposición para presentarnos delante de nuestro Señor. Y es que decíamos, hermanos, esta disposición o servirle a nuestro Señor, en otras palabras, es obedecer. Y hemos dicho, no solo tiene que ver con algo que nosotros podamos hacer ministerialmente o congregacionalmente, sino que tiene que ver con aquello que está ocurriendo en nuestras vidas, con aquello que está ocurriendo en nuestro corazón, la manera en la que nosotros buscamos esta palabra y la queremos atesorar, la queremos valorar, la queremos obedecer. Pero decíamos, no simplemente se trata de darle un paso o a ver de repente qué es lo que nuestro Señor, de repente hay una bendición, hay algo bueno para mí, a ver, hoy me acordé que tengo que ir a la Biblia, tengo que ir a la palabra y le voy a dar un ojazo. No simplemente se trata de eso, hermanos, porque hemos dicho también, simplemente estamos pasando de noche, estamos pasando como cualquier cosa, se va a quedar en un conocimiento intelectual, pero no se va a quedar en algo que nuestro Señor quiere establecer en los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el que sirve es el Altísimo Dios Trino, es decir, el que hace su voluntad, el que obedece, no tiene ningún otro amo, hermanos. El único amo y Dios es ese Altísimo Dios Trino. Pero decíamos, el que es usado, la misericordia hoy puede tenerlo acá, pero mañana no sabemos. Y es que se está deshonrando el nombre de nuestro Señor. Cuando ocurren estos casos, se está vituperando su nombre. Y ese mismo fuego, hermanos, que bendice, ese mismo fuego que levanta, ese mismo fuego que fortalece, que prospera, que guía, que revela a aquellos que tienen al Espíritu Santo,
Es el mismo fuego que consume, porque también nos dice la palabra que nuestro Señor no puede ser burlado. Y todo esto, hermanos, relacionado porque nosotros tenemos que ir a la palabra, tenemos que saber que está establecido en su palabra y no simplemente podemos venir aquí fingiendo ser cristianos o creyendo ser cristianos sin saber qué es lo que nuestro Señor finalmente quiere para nuestras vidas. Tenemos que saber, hermanos, qué es lo que nuestro Señor quiere. En la carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento, vamos a ubicarnos en su capítulo 15 y versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Claramente el conocimiento de ese altísimo Dios Trino, que va a traer otro conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La iglesia de nuestro Señor no puede recibir revelación, hermanos, si no escudriña la palabra del Altísimo Dios. Es decir, si no se mete y busca minuciosamente qué es lo que hay. Y no que nosotros estemos como rebuscando algo muy especial, hermanos, sino que nuestro Señor nos revela, decíamos, a través de ese Santo Espíritu, qué es lo que ocurre ahí. Y decíamos, esta revelación, hermanos, no es nada más que los misterios ocultos para el ser humano, pero dados a conocer a la iglesia a través de ese Espíritu Santo. Una vez más, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, usted ya no se va a querer apartar de hacer lo que ya se le fue revelado. Y lejos de esto, hermanos, usted lo va a hacer y todavía va a dar de gracia lo que de gracia ha recibido. En otras palabras, hermanos, como leímos aquí en Romanos 15:14, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Si pues, hermanos, es que vamos a conocer que fulanito no está bien, que fulanito está haciendo algo incorrecto, porque nuestro Señor ya nos lo reveló, porque nuestro Señor ya lo mostró a través del Espíritu Santo. Y nosotros podríamos estar acá, hermanos, invirtiendo saliva, dando mucho, pero si el Espíritu Santo en ustedes no está, o si ustedes le están dando más paso a su naturaleza humana, entonces qué complicado va a ser para el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y la carne, dice la palabra, que están luchando el uno con el otro para no hacer lo que se quisiere. Es decir, para que no se haga, el Espíritu Santo lucha para que no haga lo de la carne y la carne lucha para que no se haga lo del Espíritu. Y finalmente se termina manifestando el que más grande esté. Entonces, hermanos, podríamos pasar, pero si esta palabra no se establece en los corazones de cada uno de nosotros, entonces qué complicado va a ser, hermanos. Por eso es que es necesario, hermanos, que nosotros vayamos, que nosotros nos metamos, que nosotros nos apasionemos, que nosotros tomemos esto, si lo quiere ver de esta manera, como un hobby, como algo que le agrada, como algo que le gusta, como algo que tiene que buscarlo sin necesidad de que lo estén acarreando o sin que lo estén moviendo, sino algo que finalmente lo va a acercar porque sabe que acaba de encontrar a su Padre y ese Altísimo Dios le va a revelar lo que Él quiere para usted. Entonces, hermanos, decíamos que vamos a tener entonces la capacidad para poder amonestar los unos a otros. Vamos a saber que fulanito no está haciendo las cosas bien, vamos a saber que fulanito está haciendo algo incorrecto y vamos a ayudarlo. Y es que saben, hermanos, pasa un, no sé si llamarlo fenómeno, pero es algo bien curioso, que las personas que dedican casi su tiempo al 100% o al 100% a la búsqueda de ese Altísimo Dios Trino, y no estamos diciendo que no tengan absolutamente nada que hacer o que no tengan otras cosas que hacer, porque pueden tener muchas cosas que hacer, hermanos, pero cuando una persona decide alejarse de todo para poder entregarse completamente a nuestro Señor, entonces pasa esto que hablamos. Van a la palabra, escudriñan tanto la palabra, se meten tanto con el Altísimo Dios, que de repente llegan y nos muestran algo para podernos ayudar, justamente como lo dice acá la carta a los Romanos, para poder amonestaros unos a otros. Y entonces decíamos, nos muestran algo que para algunos podría parecer algo insignificante y se podrían dar los comentarios, pero es que son muy cuadrados, es que por esta cosita fuimos y ya fuimos exhortados, y es que algo tan mínimo que dijeron, todos quieren que ahora sean santos, ahora todo lo quieren prohibir, como se decía en la introducción también, pareciera que solo palos nos quieren dar, y solo a mí, y solo yo, y
y ya solo falta que nos den con la Biblia en la cabeza, pero es que no es eso, hermanos, sino que la manera en la que esta persona está escudriñando la palabra de nuestro Señor es completamente diferente a la manera en la que alguno de nosotros podríamos estarla escudriñando. Por lo tanto, dice la palabra que los más grandes van a terminar ayudando a los más pequeños, y es justamente lo que pasa acá, aunque muchas veces ni siquiera nosotros lo entendamos y creamos que son cosas mínimas, insignificantes, que todo es exhortación, que todo es regaño, que aquí no se regaña, hermanos, pero no es así, hermanos, decíamos. Y entonces, hermanos, justamente por esto que estamos hablando, y porque el Espíritu Santo inmediatamente nos muestra, bueno, yo ya sé qué es lo que está bien, el Espíritu ya me mostró qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, entonces inmediatamente, hermanos, se siente en la obligación de poder dar de gracia lo que de gracia ha recibido, para que no se equivoquen de la misma manera, o para que no vayan a caer en algo que vaya a deshonrar a ese altísimo Dios trino. Decíamos, la manera en la que se escudriña la palabra es bien diferente. Mucha iglesia pasa de manera superficial por la palabra, decíamos, pasa de noche, y si la iglesia de nuestro Señor se tomara un tiempo verdaderamente, hermanos, para poder escudriñar esta palabra, para poder meterse a esta palabra, que decimos es básico para la transformación, y ya muy brevemente entendimos el porqué. Decíamos, si no hay escudriñar de la palabra, el Espíritu Santo se queda pequeño y por lo tanto no hay transformación. Pero si nos detuviéramos un poco, hermanos, para poder escudriñar la palabra, entonces podríamos entender también muchas veces por qué nos es necesario exhortar con amor, por qué es necesario que muchas veces se digan algunas cosas, por qué lo que en algún momento se dice no es algo simple, no es algo sencillo, no es porque ahora todo se quiera prohibir, no es porque ahora todo se quiera limitar, no es porque seamos muy cuadrados, sino porque la palabra ya nos ha mostrado algo, hermanos, que posiblemente a algunos, justamente por no ir a esta palabra, no se les ha sido mostrado. Y no porque nuestro Señor no quiera, sino porque nosotros no queremos ir a ella. Y entonces, hermanos, por medio de esta revelación, si todos estuviéramos en esta sintonía, entonces podríamos entender muy fácilmente por qué el siervo, por qué el líder, por qué el coordinador nos está diciendo esta o esta cosa, y diríamos, ah, bueno, sí, claro, es que esto lo está diciendo porque la palabra muestra esto, y esto también me lo está mostrando porque esto otro. Estaríamos estandarizados, hermanos, por ese Espíritu Santo. Pero como decíamos, hermanos, no vamos ni a medio ojearla, y tampoco la vimos. Hemos dicho, tenemos pelas espirituales de la verdad para que como mínimo podamos oír la palabra, pero como no pasa esto, hermanos, entonces en algún momento podríamos creer que la exhortación es siempre a mí, decíamos, siempre yo, otra vez lo mismo, hoy estaba enojado el pastor, hoy estaba enojado el líder, hoy estaba enojado el hermano, pero no es nada de eso, hermanos. Porque la carencia raíz de la iglesia de nuestro Señor es que no va a su palabra, hermanos. Esa es la mayor carencia que tiene la iglesia de nuestro Señor. Es la mayor deficiencia, es la falta más grande que tiene la iglesia, que no vaya a su palabra. Quien usa esto a su favor, hermanos, es nuestra naturaleza humana para poder hacer su voluntad, es decir, la voluntad de la carne, y también es utilizado por el reino de las tinieblas para hacernos creer que estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando no es así, hermanos. En pocas palabras, cuando somos engañados por Él, creyendo una cosa completamente diferente, y la palabra también nos lo muestra, que terminamos siendo engañados a nosotros mismos gracias a esto. ¿Por qué? Porque no vamos a la palabra. Y entonces cualquier cosa que en algún momento se nos pueda decir, que se nos pueda explicar, inmediatamente la podemos creer, o nos va a motivar, o nos va a influenciar, y vamos a terminar haciendo algo completamente contrario, pero nosotros estamos bien. Pero yo estoy bien delante de Dios, pero yo sirvo a Dios, pero yo levanto las manos, pero yo canto. Y mire todo lo que hablamos, hermanos, al finalizar de leer esta cita en la carta a los Romanos, y es que justamente lo que hicimos fue lo que dice la declaración de fe. Fue escudriñar esta palabra, fue dividirla por partes, fue relacionarla con otras, fue estudiar, fue recibir la revelación, y es esta revelación que nuestro Señor quiere que ustedes también reciban y que ustedes valoren. Entonces, hermanos,
Estos temas que con ayuda de nuestro Señor nosotros podemos impartir, podemos dar a conocer, hermanos, decíamos, son temas que son recibidos por revelación de nuestro Señor. Estos temas no son temas que salen de internet, de inteligencia artificial, que ahora muy fácilmente usted le dice a alguna inteligencia artificial, voy a omitir nombres para no dar publicidad, pero puede fácilmente escribir, necesito un tema dominical con tantas citas, estas son las bases, con introducción, con cuerpo, con conclusión, pero no es nada de eso, hermanos. Porque tenemos más que claro que la revelación que nosotros recibimos directamente de nuestro Señor no se compara absolutamente en nada a lo que una inteligencia artificial, a lo que internet, a lo que los temas que en algún momento podríamos conocer ahí pueden darse. Siempre en el Nuevo Testamento, hermanos, pero vamos a ir un poquito atrás en la carta de los Hechos, o en Hechos, en su capítulo 17, y vamos a leer del versículo 10 al 12. Inmediatamente los hermanos visitaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y es que es interesante, hermanos, cómo los de Berea, aunque no rechazaron al apóstol Pablo, porque por medio del Espíritu Santo el apóstol Pablo les estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, tampoco ellos se fueron y ciegamente creyeron en todo lo que les estaba dando a conocer el apóstol Pablo acá, sino que ellos sabiamente dijeron, bueno, se nos está dando algo acá a conocer, se nos está mostrando algo, nos están diciendo algo, pero vayamos a la palabra. Y no a los evangelios, hermanos, que conocemos, porque recordemos que acá el apóstol Pablo estaba dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo, y todavía acá no estaban los evangelios de nuestro Señor. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que también ellos al escudriñar el Antiguo Testamento se dieron cuenta que el Mesías que hablaba el Antiguo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo que Pablo les está hablando en ese momento, que era Jesucristo, que había dado su vida en la cruz del Calvario en favor de ellos. Entonces por eso decíamos, hermanos, también en un inicio, que nos damos cuenta que la palabra es la misma antes y después. Nos damos cuenta, hermanos, que el centro de toda la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Y ellos finalmente lograron de entenderlo. ¿Por qué? Porque fueron y escudriñaron la palabra. Ellos lograron alcanzar la revelación a través del Espíritu Santo de que Jesucristo era el Mesías. ¿Por qué? Y visto en el Antiguo Testamento, porque recibieron la revelación de nuestro Señor, pero ellos escudriñaron, hermanos. Ellos se metieron, ellos buscaron, ellos indagaron. Ellos no se quedaron simplemente con lo que en algún momento dijeron. Y esa es la invitación, hermanos, que hace nuestro Señor el día de hoy para todos los que estamos acá. No simplemente, hermanos, nos detengamos a oír a cualquiera. Y es que nosotros, hermanos, en nuestros ministerios tenemos muchísimo cuidado con lo que en algún momento podemos darles a conocer. A ustedes hemos dicho, todo es en la guianza, con ayuda del Espíritu Santo. Sin embargo, en parte hablamos y en parte profetizamos. Y en esta parte en la que nosotros podemos hablar, hermanos, nos detenemos mucho, tenemos mucho cuidado, porque entendemos también la gran responsabilidad que es estar delante de ustedes para darles a conocer algo, porque todo lo que nosotros digamos va a impactar positivo o negativamente en cada uno de ustedes, y no porque sea bueno o malo lo que digamos, sino la manera en la que lo van a recibir y cómo ustedes lo van a entender también. Porque si nosotros en algún momento enseñamos mal, ustedes van a aprender mal. Y el aprender mal, hermano, significa que en algún momento pueden incluso llegar a desobedecer a nuestro Señor y posiblemente ni siquiera se estén dando cuenta de esto. Pero ¿cómo se van a dar cuenta entonces que algo que se está diciendo es incorrecto? Yendo ustedes mismos a la palabra, yendo, escudriñando, oyendo primero con atención, repasando lo aprendido y escudriñando a fondo. 3 lecciones del discipulado de escuela dominical. Son las primeras 3 lecciones que se le dan a sus hijos ahí arriba para que ustedes también conozcan qué es lo que se les enseña. Se les está enseñando, se les está discipulando de la misma manera, con palabras un poquito más sencillas,
Pero mira el trabajo que nosotros hacemos ahí arriba con ellos, hermanos, para que ellos sean siervos que busquen, que se apasionen, que vayan a esta palabra y simplemente no se queden con, bueno, voy a la congregación, voy a oír, a ver qué dice, si es que oímos, porque terminamos escuchando también, hermanos, y le terminamos poniendo más atención al consejo del vecino, al consejo del amigo, que al consejo de nuestro Señor a través de su palabra. Entonces, hermanos, los de Berea nos damos cuenta que ellos comprobaban, hermanos, que ellos verificaban, que ellos analizaban y que ellos reflexionaban en la palabra. Pero lo importante de ellos, hermanos, es que tenían un corazón dispuesto a oír, dispuesto a aprender, dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a atender la voluntad de nuestro Señor. Y luego, hermanos, no solamente se quedaban, decíamos, en este oír, sino en el escudriñar. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y vamos a ir ya concluyendo con el mensaje del día de hoy. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan en su capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tiene la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí, hermano, nuestro Señor Jesucristo también diciéndole a los judíos en ese momento, en otras palabras, escudriñen el Antiguo Testamento. Una vez más, acá no existía el Nuevo Testamento todavía, el Nuevo Testamento fue escrito mucho tiempo después, pero nuestro Señor Jesucristo ya les estaba diciendo, todo lo que está en el Antiguo Testamento va a dar testimonio de que yo soy real, de que yo soy el Mesías, de que yo vine a la tierra para poder dar libertad, para poder mostrar la verdad, para poder dar luz a cada uno de ustedes. Y se van a dar cuenta que cuando ustedes vayan al Antiguo Testamento, soy yo el que está ahí, decía nuestro Señor en otras palabras a los judíos acá. Pero lamentablemente, hermanos, ellos terminaron siendo ciegos, como quizá muchos de los que hoy podríamos estar acá, siendo ciegos, siendo sordos espiritualmente, porque todavía no le hemos dado paso a esa conversión de la cual hemos estado hablando, que es muy diferente al arrepentimiento y que a lo mejor simplemente fue un remordimiento, porque cuando hay un arrepentimiento verdadero, entonces esta persona va a buscar, hermanos, honrar, glorificar el nombre de nuestro altísimo Dios Trino, es decir, va a buscar esta conversión. En el Antiguo Testamento, hermanos, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Y yo me pregunto, hermanos, un grupo de ustedes el día de ayer fue a evangelizar, fue a dar a conocer esta palabra, y justamente con la palabra fue que se evangelizó. Yo les podría preguntar a ustedes, ¿será que regresó vacía esta palabra? No, hermano, la palabra fue e hizo aquello que tenía que hacer en estas personas. Vimos fruto de lo que nuestro Señor hace en la vida del ser humano cuando se dispone y abre su corazón. Pero es que no fuimos nosotros, hermanos. Es que el que alguien se haya arrepentido no tiene nombre, simplemente en algún momento fuimos usados, pero finalmente quien lo hizo fue la palabra. Porque con la palabra nosotros fuimos y lo hicimos. Fue el Espíritu Santo el que les mostró. Y esa disposición de sus corazones para finalmente rendirse delante de nuestro Señor y decirle a Él, yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto a ti como mi único y suficiente Salvador y Señor. Entonces, hermanos, lo que le pasó a estas personas que lograron arrepentirse y que no dudamos que en muchos también quedó la semilla y que eso va a impactar sus vidas en el futuro, hermanos. Pero lo que ocurrió con estas personas, hermanos, lo podemos ver en la carta a los Hebreos, en su capítulo 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, hermanos, la palabra parte, la palabra rompe, la palabra, esos corazones, por muy duros que estén, puede llegar ahí, porque también dice la palabra que ella es como un martillo a la piedra. Y muchas veces nuestros corazones son justamente esta piedra. Pero entonces la palabra, hermanos, va a impactar y va a romper esto para poder penetrar ahí y ver el milagro de nuestro Señor Jesucristo manifestado en la vida de esas personas. Y finalmente,
va a dar paso a que el fruto del Espíritu Santo se pueda mostrar y nosotros veamos una verdadera transformación en esas personas que se disponen para poder hacerlo. Entonces, hermanos, el que nosotros vayamos a la palabra no solamente es ir y leerla. Hemos dicho, claro, es parte de. Vamos a ir en el proceso, pero no nos quedemos simplemente con eso. Como los debería, vayamos, hermanos, investigamos, escudriñemos la palabra, metámonos en ella, busquemos a nuestro Señor. Yo les he dicho, hermanos, y no es algo que me haya inventado, pero ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la pregunta que usted tiene? ¿Cuál es el problema que usted tiene en este momento? Vaya a la palabra. En la palabra está la respuesta a todo, hermanos. A todo lo que ustedes se pueden imaginar, la palabra tiene respuesta. Pero es necesario ir en el poder de su Santo Espíritu para poder nosotros encontrarla y también que en algún momento no vayamos buscando algo que nos convenga. Entonces vamos a cumplir parcialmente la palabra, hermanos, que es básicamente nada. Es desobediencia, porque hemos dicho, no podemos hacer las cosas a medias, hermanos. No podemos ser mediocres, porque nuestro Señor no es así. Sin embargo, vamos a ir mejorando, hermanos. Decíamos, es parte del hablar de cómo somos, simplemente somos una herramienta del Santísimo Dios Trino, entregando una misma palabra, pero como se ha dicho también, con diferentes voces, con diferentes rostros, de diferentes tamaños, pero la palabra sigue siendo la misma, hermanos. La palabra sigue siendo aquella revelada por el Espíritu de nuestro Señor en nuestras vidas para dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre bueno, porque hemos escudriñado un poco de tu palabra el día de hoy, Señor. Nos hemos metido a buscarte a ti, Padre Santo, como ese tronco, Padre Santo, que hasta ahora entiendo, Señor, por qué tú permitiste que yo pasara por eso, que cuando quitamos la corteza, Señor, nos damos cuenta que hay muchas cosas más profundas, Señor, dentro de tu palabra que tú nos las quieres revelar a cada uno de nosotros. Nosotros queremos conocer todo eso, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nosotros nos disponemos, Padre bueno, con un corazón dispuesto, Señor, a atender tu voz, a atender tu palabra, Señor, y que tu Espíritu, Señor, nos guíe a todo ello para poder recibir esa revelación que tú tienes para nuestras vidas. Esa revelación, Señor, que nos va a hacer crecer. Esa revelación, Señor, que nos va a mostrar tu reino. Esa revelación, Señor, que nos va a edificar, Padre bueno, que nos va a transformar, que nos va a bendecir integralmente, Padre Santo. Es que sabemos, Padre bueno, que tu palabra es vida, Señor. Que tu palabra eres tú mismo, Padre Santo. Y vamos a entender, Señor, que si nosotros podemos ver de ti en esta palabra, Padre Santo, es porque tú ya te estarás manifestando en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el todopoderoso nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que pongas ese espíritu, Señor, que se mueva en cada uno de nosotros y que no se esté quieto, Señor, y que no se quede simplemente con lo que un día domingo, un día viernes, un día miércoles pueda oír, Padre Santo, sino que vaya más allá, Señor, y no esté quieto hasta centrarse en su palabra, Padre bueno, hasta que vayamos en búsqueda de ti, Señor, a través de esta palabra. Por favor, te pedimos, Señor, pon ese espíritu en cada uno de nosotros, Padre bueno. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos a ti, Padre bueno, por tu palabra, por tu revelación, Señor, y por seguirnos mostrando lo que tienes para cada uno de nosotros. En el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. Escudriñar significa indagar, buscar a fondo, y escudriñar la palabra es más que básico para que nosotros podamos ser transformados. La palabra nos muestra que tenemos que ser como los de Berea, que ellos no solo se quedaban simplemente con oír, sino que ellos iban a la palabra y verificaban que todo lo que en algún momento se hablara fuera así. Nosotros les hacemos la invitación para ir y escudriñar esta palabra para que el Espíritu Santo pueda crecer en cada uno de ustedes y caiga revelación sobre sus vidas. Y como consecuencia de todo esto, que finalmente seamos verdaderamente transformados. La honra y la gloria siguen siendo para nuestro Señor. Gracias.